Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas y a todes. Gracias nuevamente por acompañarnos en esta nueva oportunidad de encuentro que les estamos ofreciendo desde la Asociación Bonaerense de Medicina General. En el día de hoy tenemos una conferencia con expertas, son de estos gustos que nos permite la amorosidad y la sabiduría de la asociación poder compartir este encuentro con dos grandes referentes para nosotras. Fueron mis docentes y de muchos de los que seguramente van a estar compartiendo este encuentro y siguen siendo nuestras docentes, y hoy nos van a compartir sus saberes, nuestra disertante invitada para esta conferencia en pandemia, manifestaciones cutáneas de COVID-19, la doctora Alejandra Berea. Ella es médica especialista consultor en dermatología, es profesora adjunta de la Cátedra de Dermatología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata, y jefa actualmente del Servicio de Dermatología del Hospital San Juan de Dios de La Plata. Y va a moderar este encuentro nuestra queridísima doctora Raquel Sarobe. Ella es médica especialista jerarquizada en infectología, es docente también de la Cátedra de Infectología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata, y es actualmente la directora asociada del Hospital San Juan de Dios. Antes de darle la palabra a nuestras hermosas invitadas, quiero recordarles que cuenten con estos espacios que ofrecemos desde la Asociación Bonaerense de Medicina General para aquellos temas que son relevantes a abordar en estos contextos de pandemia, para recuperar los saberes que utilizamos desde el primer nivel de atención. Ofrecemos el espacio no solo para asociarse, sino para que también puedan colaborar con propuestas que podamos desde la comisión directiva llevar adelante. Cuando finalice este encuentro pueden ingresar a www.amgba.org.ar para conocer más de nuestras actividades. Ahora sí las dejo con nuestras invitadas. Hola, buenas tardes, ¿se escucha? Sí, Raquel, se escucha bien. Bueno, la verdad que muchísimas gracias por convocarme. Para mí es un gusto compartir con ustedes. Ya hace unos años que ya me siento un infecto generalista, así que para mí es un placer. Y también compartir con Ale, que como dice Cintia, nos sigues enseñando y seguimos aprendiendo. Es una amiga que aprecio muchísimo, que me vuelvo a encontrar de nuevo en mi querido Hospital San Juan de Dios, donde me formé. Así que la verdad que es un gusto para mí compartir con ustedes y con muchos. Siento una charla de amigos para mí. La verdad que esta pandemia nos atraviesa en todos, ¿no? En sentires, en saberes, en readaptación de nuestras actividades. Es una pandemia en la cual todos los días tenemos nuevas informaciones y tenemos que tener una cabeza muy dinámica. A veces esa información nos juega en contra, porque a veces esa información llega demasiado rápido y hace que por ahí llegue a la comunidad y genere más angustia y más confusión. El tema que nos toca hoy, lo que va a hablar Ale, es sobre presentaciones distintas o menos frecuentes del COVID. Cuando uno empieza a ver la presentación de esta pandemia, y voy a insistir que estamos aprendiendo, si seguimos aprendiendo continuamente, sabemos que los síntomas más típicos son la tos, el dolor de garganta, la fiebre, que primero empezó siendo fiebre, que luego fue febrícula, a veces es equivalente, febriles, que son los síntomas más frecuentes. Pero hay un montón de síntomas que aparecieron en el transcurso, y eso está muy bien documentado en Estados Unidos. Entre enero y abril, los síntomas que aparecieron son los síntomas típicos que fueron y ayudaron a la clasificación de casos y a construir las guías. Y a partir de esos casos podrían reinterrogar y ver que había otras presentaciones. Lo importante de esto es que las presentaciones clínicas atípicas o poco frecuentes siempre tienen que ser evaluadas dentro de un contexto epidemiológico. ¿Eso qué quiere decir? Que quizás
son síntomas inespecíficos, pero en un lugar donde tengamos circulación viral pueden ser compatibles con COVID, no así como en otro lugar que no tengamos circulación viral. Dentro de esas presentaciones atípicas hemos tenido muy frecuentes síntomas gastrointestinales, afectación de piel, dolor de cabeza, sudoración nocturna, hemoptisis. La verdad que la variedad de presentaciones es muy variada, pero vuelvo a insistir, nosotros siempre tenemos que tener en cuenta el contexto clínico y epidemiológico. Hay algo que siempre nos llama la atención y la verdad que uno ve todo el tiempo en la prensa o en los medios cuántos casos, cuántas PCRs, cuántos estudios. No nos olvidemos que los pacientes no son estudios o PCRs. La importancia en todo esto, que a veces es totalmente inespecífica, es el contexto epidemiológico. El paciente es un todo. Bueno, no quiero seguir aturdiéndolos, le voy a dar paso a mi querida amiga Ale para que nos pueda contar y también la experiencia que viene teniendo con las presentaciones en piel. No sé si ahí se escucha. Sí, Ale, perfecto. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes. Acá me sale algo que no entiendo. Activar mi sonido, le doy... No, ya está, Ya está, perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos. Quiero agradecer a la Asociación de Medicina General, en este caso a su presidenta Cintia Altamirano, que recién me acabo de enterar que ha sido mi alumna. Quiero agradecer al doctor Rubén Trepiquio, con quien nos conocemos hace muchos años y siempre hablamos la importancia y en hacer algo con respecto a eso, la importancia de la dermatología en el primer nivel de atención, y obviamente agradecer a mi amiga, que es cierto, nos conocemos hace muchos años, ahora ha vuelto, Raquel Sarobe, con quien nos hemos puesto a trabajar codo a codo buscando las lesiones cutáneas en los pacientes COVID. Bueno, vamos, si les parece, voy a compartir pantalla. ¿Cómo hago? ¿Acá está bien? Sí. Ya está. No, perdón. Bueno. Es importante destacar que este virus, este nuevo virus, nos ha tomado por sorpresa, y en el momento que la dirección del hospital hace un mes me pide dar una charla sobre el tema COVID y dermatología, me pareció un desafío muy grande, porque siempre digo que las mejores charlas uno las da cuando tiene experiencia, y acá no teníamos exactamente hace un mes absolutamente nada de experiencia. Rápidamente se fue difundiendo este nuevo virus y fuimos aprendiendo a medida que la pandemia se iba desarrollando. Por lo tanto, lo que vamos a ver esta tarde es cómo fueron las presentaciones dermatológicas en la enfermedad por COVID-19. A lo largo de la historia de la humanidad se han dado muchas pestes o pandemias, y muchas de ellas han sido reconocidas por sus manifestaciones cutáneas. Si nos vamos, fíjense, 430 años antes de Cristo, tenemos la pandemia de Atenas, o la peste de Atenas, que se caracterizaba por un cuadro agudo, respiratorio, pero que rápidamente presentaba úlceras cutáneas, y era tal el calor que sentían estos pacientes que no podían soportar la ropa, los linos que tenían, que llevaban consigo, por lo cual las pinturas que hay de esa pandemia los representan sin ropas, desnudos. De acá sale la palabra del griego pan y demos, o sea, todos
todo el pueblo. Y ese sería uno de los primeros registros que existen en la humanidad. Más tarde tenemos a la típica peste bubónica o peste negra. Fíjense que toma el nombre por las lesiones que presentaba en piel, que provocó una pérdida de aproximadamente 200 millones de personas. Y el nombre se lo da tanto los bubones cutáneos o la necrosis que tenían en las extremidades y que le daban la típica aspecto negro. Siguen pasando los años y alrededor del 1500, pero fundamentalmente en el 1500 donde se provocan más muertes por viruela, y fíjense que característicamente la viruela se caracteriza por lesiones cutáneas. En 1918 aparece la mal llamada gripe española. ¿Por qué mal llamada? Porque fue España quien la reportó por razones que estaban en guerra, pero se sabe, muchos reportes dicen que comenzó en un ejército, donde estaban soldados en Kansas, en Estados Unidos. ¿Y cómo se la reconoció también como la muerte púrpura? Esto se provocó porque morían con cianosis, entonces el color violáceo o purpúrico de la piel y de las mucosas. Algo que definió en lo personal mi carrera como dermatóloga, yo siempre me dediqué a la actividad asistencial pública, no he realizado actividad privada, pero sí hay algo que me lo marcó en realidad, fue la pandemia del SIDA. Yo venía aprendiendo una dermatología típica y esta enfermedad me hizo replantearme que a veces veíamos patologías cutáneas que ni siquiera estaban publicadas y fue un gran desafío. Fue tan importante la dermatología en el equipo multidisciplinario de salud de estos pacientes porque muchas patologías dermatológicas algunas empezaban tan temprano que eran marcadores de infección y otras, por lo tardío, marcador de progresión de la infección. Luego en el 2009 vivimos la gripe H1N1 y últimamente 2 infecciones por coronavirus, el MERS y el SARS. Y acá nos encuentran, fíjense, podemos hacer una reflexión sobre esto. La ciencia ha avanzado muchísimo, han pasado más de 100 años. Sin embargo, nos encuentra preparados prácticamente de la misma manera que en 1918. Bueno, por lo tanto, acá quiero hacer una reflexión. Cuando di mi primer charla hace un mes sobre este tema, la mayor cantidad de muertes quedaban a la estadística los países del primer mundo, o sea, digamos, Estados Unidos y Europa. Ayer volvimos a rever esta estadística y acá tenemos que sigue Estados Unidos y Europa obviamente ya sabemos que está en una disminución de su pandemia. Lo que quiero recalcar es que ante una enfermedad que no tiene tratamiento y que no tiene vacuna, el aislamiento es a lo único que podemos acudir. De ahí los números que están mostrando la excelente política sanitaria que se ha llevado en nuestro país. Bueno, esta infección aparece en Wuhan, en China, rápidamente se va al sur de Asia, de ahí llega a Italia, España, luego Estados Unidos, inclusive hay casos ya en febrero en Estados Unidos y Nueva Zelanda y luego a América del Sur. Específicamente vamos a hablar de lo que ocurre en nuestro país. Bueno, si bien, como decía Raquel al comenzar, es una enfermedad que se caracterizó por las vías respiratorias, Bachmann caracteriza que la piel también va a estar afectada, que es una enfermedad multisistémica, donde es posible la afectación cutánea. Por lo tanto,
lo que vamos a hablar esta tarde, o sea, vamos a hablar de manifestaciones cutáneas en COVID. Y hay muchas presentaciones. Pueden ser las manifestaciones cutáneas exclusivamente provocadas por el coronavirus, las manifestaciones cutáneas de infecciones intercurrentes o reactivaciones de infecciones latentes, que luego vamos a mostrar un caso que tenemos con Raquel. Manifestaciones cutáneas, fundamentalmente lo voy a decir acá, lo que estamos viendo más los dermatólogos es herpes zóster, Epstein-Barr y parvovirus. Manifestaciones cutáneas provocadas por drogas utilizadas para tratar la enfermedad, o sea, farmacodermias, manifestaciones también cutáneas que presenta el personal de salud por el equipo de protección personal. También están las manifestaciones cutáneas provocadas por la pandemia y el estilo de vida de estar aislado, y también podemos ver que por suprimir algunos tratamientos inmunosupresores puede haber reactivación de lesiones cutáneas. De todo eso, esta tarde no vamos a hablar, simplemente vamos a hablar de las manifestaciones cutáneas provocadas por COVID. Bueno, hoy comenté que todos sabemos que empezó en Wuhan la infección, y allá en China se hizo un estudio de 1099 casos donde se buscaron todas las manifestaciones y los órganos que estaban afectados, y fíjense qué baja fue la incidencia de manifestaciones en piel que fueron referidas como rash cutáneo, del 0,2%, o sea, prácticamente inexistentes. Fue Recalcati, en Italia, en el Hospital Lecco de Lombardía, quien se detiene a ver las manifestaciones cutáneas en estos pacientes. Toma un grupo de 148 casos, de los cuales muchos por recibir fármacos los descarta del grupo porque podría tratarse de farmacodermia, y solo toma 88 pacientes, de los cuales el 20% presentó lesiones cutáneas. ¿Y qué es lo que encontró Recalcati? Erupción eritematosa en el 77%, una urticaria generalizada en el 16% y vesículas en el 5,6% de los casos. Las lesiones estaban generalmente ubicadas en tronco, no eran pruriginosas, y en ningún momento él habló de la correlación con la gravedad de la enfermedad. Pero este interesante y primer trabajo de manifestaciones cutáneas adolece de un grave ausencia, que es no tiene registros fotográficos, seguramente por cuidar las normas de bioseguridad. Es Cristina Galván Casas y colaboradores quien cambia la historia, o sea, lo que los dermatólogos debemos conocer de las manifestaciones que pueden presentar estos pacientes. Se juntaron alrededor de 100 dermatólogos de toda España, de diferentes lugares. Se hizo este trabajo en 15 días en el pico máximo de la pandemia y se realizó consentimiento informado. Y ellos que encontraron 5 patrones clínicos dermatológicos que podemos observar. Un patrón similperniosis, uno vesicular, uno urticariforme, el máculo papuloso y el patrón liveroide. Quiero destacar que lo que vamos a hablar de ahora a unos 5 o 6 minutos va a ser de este trabajo, que es el trabajo, digamos, el trabajo maestro de la dermatología en este tema. ¿Ellos qué encontraron? Encontraron que el 19% de los pacientes, de esos 375 pacientes, que habían presentado obviamente manifestaciones cutáneas, eran patrón similperniosis. ¿Qué es esto? Eritema pernio. Son los sabañones, los vulgarmente conocidos sabañones, pero que afectan, en este caso, a niños y a jóvenes con afectación asimétricas de manos y pies. ¿Y cómo se van a presentar? Como pápulas y placas edematosas que a veces pueden tener vesículas y pústulas. Pueden tener dolor, pueden tener prurito, duran aproximadamente 12 días, y característicamente, esto es importante que lo recuerden para cuando mostremos nuestra experiencia, la PCR es negativa. ¿Y por qué? Porque se da en periodos tardíos, por lo tanto la serología sería más importante para hacer diagnóstico. Y se asocia
a enfermedad leve. Se da en pacientes con mucha producción de interferón 1, entonces obviamente se provoca la vasodilatación de la piel de los pies, no quiero entrar en esos detalles, pero eso también hace que tengan una buena respuesta sistémica al virus. Y acá podemos ver, miren estas lesiones, pápulas eritematosas en los dedos. Lo característico, fíjense, esto fue en abril, plena primavera europea, por lo tanto, sabemos que los sabañones aparecen en invierno, y sin antecedentes, Acá tenemos, perdón, ya me hice lío, ahí está, no encontraba el... Bueno, acá tenemos otras placas, pápulas, en dedos, en la planta del pie. Fíjense esta con descamación central. Ven, esto es el típico sabañón. Placa eritemato-edematosa. Acá otro y acá otro con descamación. Acá ya con más compromiso vascular, en el dedo del pie, en el segundo dedo del pie. Y recuerden que pueden picar en el 30%, pueden provocar dolor y aparecen generalmente cuando la infección ya se está yendo. Acá lo tenemos en palma de manos. El tratamiento es sencillo, con medidas locales y antihistamínicos. Bueno, acá, vieron que les dije que podía haber vesículas, y bueno, acá tenemos un paciente con vesículas y algunas pústulas. Acá en manos, podemos observar las típicas lesiones, acá en talones, a veces unilateral, otras veces, como vemos en esta diapositiva, bilateral, y siempre afectando los dedos de manos o pies. Otro patrón es el vesiculoso, que se da en el 9% de los casos del trabajo español. Se da a una edad más grande, intermedia, de 45 años, fundamentalmente afecta tronco y miembros. ¿Qué van a aparecer? Vesículas monomorfas, vesículas a veces ampollas, que a veces pueden ser hemorrágicas. El prurito es muy frecuente. Acá es importante hacer el diagnóstico diferencial con la varicela. La varicela es polimorfa. Tiene la típica, si recuerdan, es la gota de rocío sobre el pétalo de rosas. Entonces es una mácula rosada sobre la cual aparece después la vesícula y luego las costras. Dura aproximadamente 10 días, es de aparición temprana, o sea, generalmente puede aparecer con esto el paciente como primeros síntomas a tener en cuenta, antes que dolor de garganta o la fiebre o la tos. Y está asociado a un pronóstico intermedio. Acá vemos, muy sutil este cuadro, pero fíjense cómo hay que estar alertas, estas vesículas rotas, acá en el tronco, acá se pueden ver las vesículas que rápidamente se rompen. Acá en el tronco de este paciente masculino. Y acá fíjense que empieza como, vesículas y luego hemorrágicas. Algunas son francas ampollas. Fíjense qué difícil el diagnóstico diferencial con este nenito, donde hay un poquito de estar rosado con una vesícula y empieza en la cara, o sea, en cabeza, cefalocaudal, podríamos pensar en una varicela. Acá nuevamente las vesículas que podemos observar a nivel de pie y en manos, no solo en tronco. Y este chiquito, que para los médicos generales y si hay pediatras, estas vesículas alargadas en los pies que pueden recordar junto a dolor de garganta y fiebre a una enfermedad de mano, pie, boca por un Coxsackie, para hacer el diagnóstico diferencial. Fíjense, estas vesículas ya dejaron de ser vesículas y son ampollas hemorrágicas en este paciente. Y recuerden que está asociado este cuadro vesicular a un pronóstico intermedio. Vamos al patrón urticariforme. La urticaria es una patología muy frecuente de ver en la guardia, en servicios en primer nivel de atención, en un servicio de dermatología o en un servicio de alergia. Y el 50% de las causas de la urticaria generalmente no la encontramos. Primero hay que buscar, obviamente, alimentos, medicamentos, pero muchas veces no encontramos ese factor. Entonces, estar
pensando en urticaria que este trabajo español tuvo el 19% de los pacientes que presentaron lesiones cutáneas se presentaron como una reacción urticariana. Afectaba a edad intermedia, gente de 48 años, tanto miembros como troncos, palmas y plantas, aparecen como cualquier urticaria con pápulas y placas eritematoedematosas, con una duración de 6 días, con un prurito intenso en el 92% de los casos, y aparece generalmente con los demás síntomas, y está asociado a un pronóstico un poco más comprometido que los anteriores. Fíjense, el típico, todos nosotros hemos visto estos sabones urticarianos que desaparecen de este lugar en 24 horas, pero aparecen en otras, obviamente. Y estos son todos casos positivos que tuvo para COVID-19, que tuvo España, con manifestaciones dentro de la enfermedad de estas pápulas urticarianas. Fíjense qué llamativa esta urticaria en palma de manos. Bueno, acá tenemos otro en miembros, acá seguimos observando las pápulas eritematosas. Recuerden esto es muy característico. Bueno, los españoles, el 47% de su trabajo encontraron que tenían un patrón máculo-papuloso. No se pongan nerviosos con estas palabras que voy a usar los médicos generales, porque es sencillo. Los dermatólogos le ponemos nombres medios así para hacernos los importantes, pero son patologías sencillas. Fíjense que este patrón máculo-papuloso se da en una edad mayor, a 55 años, con manifestaciones variables, que pueden ser, después la vamos a ir viendo, tipo exantema morbiliforme, perifoliculares, parecido a una pitiriasis rosada, yo ahora les voy a ir mostrando. Pueden tener descamación cuando desaparece, pueden tener prurito en el 57%, aparecen simultáneamente con todos los demás síntomas, tiene una duración media de 8 días, y este patrón está asociado a un pronóstico general más grave. Fíjense, este es el típico patrón de erupción morbiliforme. Nosotros vemos esto y tenemos que hacer diagnóstico diferencial con un montón de patologías. Farmacodermia, una primoinfección por VIH, primero farmacodermia, VIH, otras enfermedades exantemáticas y obviamente el Epstein-Barr, para tener en cuenta. Este era un paciente COVID positivo. La erupción perifolicular, esto es muy interesante, fíjense cómo los folículos pilosebáceos tienen una papulita que es muy característica. Ayer tuvimos un caso igual en el hospital, que no lo pudimos subir por razones de tiempo. Esta piel como de gallina, se podría decir. La similpitiriasis rosada de Gilbert. ¿Esta qué es? Una enfermedad que está relacionada con el herpes 6 y el herpes 7, que se da en adolescentes o jóvenes, que aparece más en primavera y otoño, y que va a tener una placa madre heráldica, eritemato escamosa, y después van a aparecer las mismas placas, pero más chicas, en disposición de árbol de Navidad, y con una duración de 6 a 7 semanas. Ténganlo en cuenta porque estamos viendo muchos pacientes que podríamos pensar que es una rosada de Gilbert y están cursando una infección por COVID. Y esto que entra dentro de los maculopapulosos son estas lesiones que uno le puede llamar, los dermatólogos le llamamos eritema elevatio ductinum. Esto es si biopsiamos y encontramos vasculitis. Fíjense, pápulas que parece que tuvieran vesículas, pero que si las pinchamos no sale líquido. A tener en cuenta en zona, fundamentalmente en codo, en dorso de manos, porque pueden ser manifestaciones cutáneas que se ve en la infección por COVID. Y por último, el símil eritema multiforme. Todos los médicos generales conocemos qué es el eritema multiforme, es una reacción que se da cutánea, posterior fundamentalmente a una infección por herpes simple o por micoplasma. Es un rash que se da en todo el cuerpo, pero que tiene la característica lesión en blanco de tiro, con el centro purpúrico.
también se han encontrado estos cuadros dermatológicos en pacientes COVID. Y no era el último. La erupción purpúrica. Se puede encontrar púrpura no solo a nivel de miembros, sino también formas en las formas flexurales y asimétricas. También se ha destacado el eritema palmar, también les mostré la urticaria a nivel de palmas y en antemas. Fíjense este caso de pacientes con una importante puntos purpúricos en la mucosa y esta periodontitis bastante importante. Y llegamos ahora sí al último patrón de los españoles, el libedoide y necrótico, que se da en un bajo porcentaje, por suerte, en un 6% de los casos, en adultos mayores de 63 años, fundamentalmente en extremidades. ¿Qué sugiere esta erupción? Enfermedad vascular obstructiva. Coincide con los demás síntomas y está asociado a un mal pronóstico. El 10% de estos casos de los españoles, el 10% de estos casos fallecieron. Entonces, vemos, esta es la típica livedo reticularis, esa erupción de tipo encaje que muchas veces los pacientes tienen por estar cerca de la estufa, pero que cuando lo vemos en un paciente que no tiene ese hábito, pensar en otras patologías, fundamentalmente autoinmunes. La puede provocar el coronavirus, un cuadro semejante a esto. Fíjense, acá lesiones más necróticas, más isquémicas, tanto en el abdomen. Esto es todo del atlas de Cristina Galván Casas y colaboradores, de los españoles. Fíjense esta lesión purpúrica y esta lesión necrótica a nivel de los pies. Bueno, acá terminamos con lo que es España. El virus se sigue diseminando, llega a Estados Unidos y encontramos este importante artículo de Cintia Magro y colaboradores, donde ella demuestra lesiones isquémicas en los pacientes fundamentalmente a nivel de miembros, que la mayoría de ellos fallecieron y estas biopsias se hicieron por autopsia. En todas se vio una obstrucción vascular con complemento y más tarde actualmente se sabe que este tipo de lesiones no solo vamos a encontrar depósito de complemento, sino que si buscamos van a tener PCR positivo para COVID. Bueno, estos casos ven acá con importante afectación vascular. En Estados Unidos rescaté algunas de las presentaciones de ellos. Tenemos a Sarah Young y colaboradores. Fíjense este caso, una urticaria. Esta paciente empezó un día 1 con anosmia, día 2 urticaria, día 3 fiebre, día 7-8 diagnóstico de COVID. Y estos mismos autores, Sarah Young, presentan este caso de este paciente con lesiones necróticas, pero también con un exantema maculopapular, esto es sobre todo para los dermatólogos, donde se realiza biopsia y hay queratinocitos apoptóticos, lo que sugiere una afectación viral. Esta es una publicación de una livedo reticularis asimétrica, pero que anduvo muy bien y que rápidamente desapareció esta lesión. Bueno, el virus sigue circulando por el mundo, llega a Brasil, los brasileros presentan estas lesiones papulosas, algunas con unas urticarias importantes, con urticaria en palmas de manos, acá también con placas eritematosas en los pliegues, tanto de piernas como de brazos. Y bueno, se hizo un estudio que lo hace Weinberg y fundamentalmente, donde vio que la mayoría de los pacientes en estado crítico de las terapias intensivas eran pacientes más que nada del sexo masculino, el 79%, y también femeninos, que los caracterizaba algo, la alopecia de tipo androgenético. Y acá tiene que ver los niveles de testosterona, que puede tener que ver con la respuesta al COVID. También una revista italiana
habla sobre esto y ve que a medida que avanza la edad y hay alopecia, más riesgo de mal pronóstico existe. Bueno, este es un trabajo, el último, este salió los últimos días de junio, fue publicado, volvemos a Estados Unidos, creo que cierra todo lo que hemos visto hasta acá. Se trabajó en un total de 716 casos y convocaron a 31 países. De todas maneras, la mayoría eran de Estados Unidos, los pacientes, y ellos, no coincidiendo mucho con los números, no con las posibilidades de cómo aparecía la erupción cutánea, encuentran cuadros morbiliformes, eritema pernio, urticaria, eritema macular y vesículas. Característicamente, las lesiones tipo eritema pernio, lo que ellos rescatan es que va acompañada de una enfermedad leve, mientras que la púrpura retiforme, como también piensan los españoles, acompañan a cuadros mucho más severos y pacientes en general hospitalizados. Bueno, yo este cuadro lo había hecho antes que saliera esta publicación. Acá lo que hacen Freeman y colaboradores en el trabajo de Estados Unidos de hace días, el eritema pernio acompañado, tienen mucho interferón 1, acompañado con síntomas generales leves, un muy buen pronóstico. En el medio van a estar esos cuadros de vesiculares, el rash urticariforme, el máculo papuloso, y justo en el otro extremo, la púrpura retiforme, que se va a dar más en extremidades, y recuerden que va a haber, si biopsiáramos estas lesiones, se están encontrando que es PCR positiva para COVID, estas anteriores no tanto, en las biopsias que se han hecho y se han buscado, por ejemplo, la vesicular, no han encontrado en los trabajos prácticamente PCR positivas, y con un mal pronóstico, porque esto que se provoca en los vasos de la piel pasa en todo el organismo. Y cierro con el último trabajo, con el primer trabajo, en realidad, uno de los primeros. Fíjense la fecha, 22 de marzo. Esto se dio en Tailandia, y es para que aprendamos a tener la mente abierta, tanto médicos generales, médicos clínicos, neumonólogos, infectólogos, todos los que están en el primer nivel en la primera línea de atención con estos pacientes. Este paciente era de Tailandia y consulta por presentar esta erupción, que si yo se las tuviera que decir poéticamente, es un mar rojo con islas blancas, que es típico del dengue. Tenía fiebre y tenía plaquetopenia, diagnóstico dengue. A los pocos días, a los 2 o 3 días, hizo un cuadro respiratorio y el paciente no tenía dengue, sino era positivo para SARS-CoV-2. Entonces, abrir la mente y pensar que estamos, los médicos tenemos en piel una gran simuladora que es la sífilis. Nosotros siempre tenemos que pensar en sífilis para poder diagnosticarla. A mi entender, otra gran simuladora es una enfermedad por todos los médicos conocida como la sarcoidosis, y ahora creo que tenemos que agregar el COVID. Bueno, y ahora les voy a hablar de la experiencia. Nos sentamos con la doctora Raquel Sarobe, con otra amiga muy querida, la doctora Ana Karina Ochoa, y dijimos, ¿cómo hacemos para estudiar estos pacientes? Entonces, hicimos una base de datos. Esto tiene días, empezamos aproximadamente el 25 de junio, y fuimos recibiendo imágenes de distintos lugares, de tantas instituciones privadas como públicas. ¿Y qué nos encontramos? Actualmente tenemos 15 casos, lo que pasa es que no están incluidos porque fueron de ayer. Nos encontramos que el patrón más frecuente fue el máculo papular, que tuvimos una gran cantidad de confirmados y otros sospechosos, pero primó los confirmados, que se dio más en el sexo femenino que en el masculino, y que la aparición de las lesiones en la mayoría de los casos
fue antes de los síntomas de sospecha. Bueno, acá tenemos una paciente que les dije hoy cuando empecé a hablar que íbamos a hablar de ella específicamente porque acá se juntan dos patologías. Ella cursaba una infección por COVID, iba en el día 20 de su infección y seguía con fiebre, o sea, con 37,3, 37,4. Se le pidió una rutina completa, hizo una reactivación de su Epstein-Barr, de la mononucleosis infecciosa, y tuvo estas lesiones muy sutiles, pápulas, que aparecieron y desaparecieron de 2 o 3 días de evolución. Otro caso, fíjense, acá la símil pityriasis rosada de Gilbert, placa madre heráldica, y que después aparecen en el resto del tegumento. Acá estaría la placa heráldica en un caso, y en el otro caso, este rash de un paciente de la doctora Raquel Sarobe, eritemato maculopapuloso intra, justo cuando estaba durante la evolución de su COVID. Esta, que es un paciente del hospital de Gonet, que fíjense la erupción que tiene. Si yo la miro de lejos, es una maculopapulosa. Digo que si yo pincho puede haber quizás líquido. Sería una pseudoeritema elevatium duodenum. Este otro, que es un paciente de nuestro hospital, enviado por la doctora Solari, donde le envían esta foto, paciente COVID positivo. Fíjense qué tenue es el rash maculopapular, pero presente. Urticariano, gentileza de la doctora María Marta Greco. Esta se dio en una colega que cursaba infección por COVID y padeció una urticaria. Y lo que empezamos a ver nosotros es patrones mixtos, o sea, pacientes con placa heráldica, con una placa con vesícula y con sabañones. Este fue un caso que lo primero que tuvo paciente nuestro fueron las manifestaciones de piel. Fíjense cómo evolucionó la placa heráldica, después las placas en disposición de árbol de Navidad. Esto fue 10 días después de la primera foto. Primer síntoma de COVID. Luego de esto se confirmó que era COVID positiva. Y este es un paciente que vimos recientemente con un patrón mixto también. Fíjense que tiene acá lesiones símil perniosis y un máculo papular símil eritema elevatium duodenum. Y otro patrón vesicular hemorrágico. Este es un paciente que le agradezco a la doctora Ana Karina Ochoa, cuando se provoca esa tormenta que tanto escuchamos de citoquinas, en los niños se puede dar un síndrome símil Kawasaki, con eritema y descamación en palmas y plantas. Bueno, ¿qué conclusiones sacamos? Recordar que las lesiones en piel pueden observarse en los pacientes que cursan una infección por COVID, ya sea por la misma enfermedad o por el tratamiento para tratarlas, o sea que tenemos que descartar que sean farmacodermias, que se pueden ver lesiones cutáneas en el personal de salud por los equipos de protección, que al ser una enfermedad nueva vamos aprendiendo día a día, pero a medida que va avanzando la pandemia, que las manifestaciones cutáneas hasta el momento se dividen en 5 patrones, pero recordar que estamos viendo patrones mixtos, por lo menos nuestro grupo del Hospital San Juan de Dios y de las personas que voy a nombrar cuando cierre. Que puede ser la primera manifestación en la piel, el motivo de sospecha de COVID-19, y resaltar algo que siempre hablamos con el doctor Rubén Trepiquio, el papel de la teledermatología. Esto es un tema que hay pioneros como la doctora Karina Ochoa, dermatóloga platense, que siempre se interesó, y nunca pensamos que lo íbamos a tener que usar tan rápidamente, ¿no? La importancia de sacar una foto y de mandarla. En el caso de los médicos generales, se van a poder comunicar con nosotras a través de Cintia o del doctor Rubén Trepiquio, tanto con la doctora Raquel Sarobe o conmigo, y ver si podemos ayudar a resolver estos casos de esta importante pandemia y dar una ayuda desde nuestro humilde lugar de dermatólogas. Simplemente, para cerrar,
quiero agradecer. Bueno, queremos agradecer junto con la doctora Raquel Sarobe, a la doctora Ana Karina Ochoa, a María Marta Greco, a Melissa Solari, a Lucía Córdoba, que es una dermatóloga que está en la primera línea porque está en la guardia de los domingos del hospital, al doctor Gerardo Gimelli, a Juan Pedro Lozano, infectólogo, y a la doctora Eugenia Garay, y a todo el servicio de dermatología, tanto a residentes como médicos de planta, que son los que hacen las biopsias, y fundamentalmente quiero agradecer también a 2 dermatólogos que están en primera línea de atención en nuestro hospital, 2 residentes, que con ellos se abrió uno de ellos estuvo en la apertura, la doctora Clara Mancinelli y Hernán Feola, del consultorio de COVID, de febril respiratorio. Bueno, muchas gracias por la invitación, espero que esta información les haya sido útil, y quiero y les pido, y hablaba con una residente de mi servicio, abramos la cabeza, estamos como en la época del HIV, tenemos que abrirnos a múltiples posibilidades. No sé cómo hago para cerrar pantalla. Hola, ¿me escuchan? Sí, acá estoy. Sí, Raquel se escucha. Bueno, la verdad que Ale, alucinante, un placer escucharte como siempre. Un gusto, y hoy lo comentaba con Cintia, que celebro estos espacios para que podamos tener también un espacio de discusión de lo que nos está pasando. A veces con el tema de que todo va tan rápido, no tenemos estos espacios para compartir experiencias y todo lo que estamos aprendiendo. Todo leemos del artículo, lo que pasó en Francia, lo que pasó ahora nos está pasando a nosotros. Y está bueno que esto sea compartido para aumentar la sospecha. Vuelvo a insistir, es importante todo lo que dijo Ale, estar abierto a otra sintomatología y siempre en el contexto epidemiológico. O sea, a veces estos cuadros tiene muchos diagnósticos diferenciales. Hoy Ale contaba el caso del dengue, hace un mes atrás, y justo casi junio tuvimos un caso que entró al San Juan de Dios con sospecha de COVID y terminó siendo un dengue. Ojo con los exantemas, recuerde que estábamos en curso de sarampión, y esto probablemente llegue hasta la primavera, entonces los exantemas van a ser diagnósticos diferenciales de otras patologías que nosotros estamos viendo. Dengue, sarampión, ahora COVID, hoy hablamos de hemoptisis, hablamos de sudoración. Ojo, no solo es COVID, no nos olvidemos de otras patologías en las que tenemos que hacer diagnóstico diferencial. Hoy me pasó que me llamaron de una urgencia por una persona añosa con fiebre. No, pero no cumple criterios, no tiene tos. Bueno, pero no dejemos de ser médicos, o sea, hagamos diagnósticos diferenciales porque hay un montón de patologías que están en la cola y no se fueron. Entonces, esto creo que es importante. La verdad que, Ale, un placer escucharte. Hemos visto las presentaciones en piel que suelen ser precoces y en el transcurso de los días se empiezan a tener los síntomas clásicos, entre 4 o 5 días, el típico dolor de garganta o la febrícula, o solo este tipo de sintomatología en piel. Algunos son contactos estrechos de pacientes ya confirmados o están en áreas de circulación alta. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Creo que acá tenemos a Estela Maris Ingrata, que si no entiendo mal... No, me muero. ¡Qué gusto, Estrella! ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? ¡Qué genia! Evidentemente, para mí es un orgullo porque es una colega y más que nada una colega, compañera y amiga. Excepcional tu charla, Alejandra. No, lo único que quería agregar, que ahora yo lo puse en el chat, el 15 de julio, Green, en el JAMA, salió ahora otra nueva manifestación que vos la nombraste, que es el enantema,
el enantema que se da justamente, que es como un sarpullido de tipo sarampionoso, que ahora lo han encontrado en el paladar duro. Y bueno, no olvidarnos también los dermatólogos, que a veces nos olvidamos de pesquisar y de buscar en la mucosa oral y en la mucosa genital lesiones que justamente también conllevan a un diagnóstico como es el COVID. Así que el enantema hay que buscarlo, porque nos olvidamos a veces de hacerle abrir la boca por la situación justamente del barbijo, de la incomodidad, etcétera, ¿no? Bueno, un gusto, Alejandra, escucharte, un gusto. Tenemos también a Marina, antes si quieren después, a ver. Ahí está. No, yo activé el... Perfecto. Primero quiero agradecer cuando se trata de amigas hay subjetividad, entonces Raquel y a mi maestra y compañera y amiga Estrella Ingrata, no hay más que agradecimiento a sus palabras. Había alguien, vi en un chat que quería preguntar por un caso específico, no sé si está todo. Hola, sí, acá estoy. Sí. A ver, mi nombre es Valeria, y justamente estaba, bueno, me pareció muy interesante la charla, súper clara, muy organizada para tener como una orientación para tomar decisiones en la clínica, así que nada, me encantó la iniciativa y me encantó también la presentación. Y casualmente tengo una paciente que anoche me escribe, obviamente viernes a última hora, como suele pasar, que dice que se estaba sacando la ropa para ponerse el pijama y se descubrió en ambos miembros inferiores múltiples petequias, predominantemente en la pierna derecha, más que nada, la izquierda tiene muy poquitas. Bueno, me muestra las lesiones, están más o menos desde lo que sería, en la pierna derecha le ocupan hasta la rodilla, y en la izquierda tiene algunas aisladas más cerca del tobillo, ¿sí? Por lo demás se siente espléndida, no tiene cansancio, dolor corporal, no tuvo fiebre, no tiene nada. Obviamente, bueno, anoche vive en provincia, así que dijimos de esperar a ver un poquito cómo estaba hoy. Hoy sigue igual, están un poquito más apagadas, pero tiene las mismas, sin ningún otro síntoma acompañante. Ahora que vi esta charla, me empecé a angustiar y dije, bueno... En general, tu nombre vale. En general, van acompañando cuadros un poco más importantes, las púrpuras. Este cuadro purpúrico. Causas de púrpuras puede haber muchas. Puede ser una púrpura palpable y ser una vasculitis leucocitoclástica, y sus causas pueden ser causas infecciosas como inmunológicas. Yo le haría una rutina completa, le pediría una radiografía de tórax y le haría un hematológico para ver cómo están las plaquetas. Y esperar, estar alerta a los síntomas, ¿no? Sí, absolutamente, o sea, eso está previsto, pero ahora pensaba que quizás convendría también hisoparla, no sé, se me ocurre. Pasa una cosa, Valeria, que es grave: las lesiones de piel no están dentro de los criterios para hisopar. Ese es el problema. Justamente en el Facebook están preguntando eso de por qué creen que con tantos pacientes con manifestaciones cutáneas no hayan agregado todavía estos criterios para identificarlos como casos sospechosos. Yo creo que justamente están apareciendo ahora, y después se verá cuáles son las medidas a tomar. Estamos frente a algo muy nuevo. Hace 20 días yo no podía, el día 19 de junio, en lo personal y perteneciendo a un hospital con un perfil importantísimo en neumonología, cardiología, pero fundamentalmente en enfermedades infecciosas, yo no había tenido posibilidades de ver. Entonces, se va conociendo, se va sabiendo, nos llaman. Yo quiero decir algo: a veces son las 11 de la noche y estamos con la doctora Sarobe mandándonos las fotos de los casos. No hay hora acá, no existe, y molestando a la gente que está en la primera línea, como es la doctora Lucía Córdoba, para que salga al rescate también. Entonces, es un trabajo en conjunto muy importante, y yo creo que quizás cambien las normas, se verá,
en cuanto es recién conocido. Creo que Raquel, vos coincidís también con eso, ¿no? A ver si se escucha. ¿Ahí se escucha? Sí, Sí. a ver, esto volvemos a insistir, o sea, esto lo estamos aprendiendo. Hasta ahora lo que se vio que los síntomas respiratorios son los más frecuentes, pero dentro de los síntomas respiratorios empiezan a haber estas patologías como afectación respiratoria, conjuntival, gastrointestinales, que no están en la definición de caso porque no alcanza a superar los otros síntomas respiratorios. Lo cierto es que en cada país ha tenido distintos comportamientos. Los síntomas gastrointestinales, por ejemplo, en China fueron un 17%, en España un 30%, o sea, va tomando como características distintas el virus en cada lugar. Entonces, esto que nosotros presentamos es como para tener en cuenta. Yo creo que va a faltar tiempo para que esté como definición de caso, pero sí, así lo que uno tiene que estar preparado es que tiene que pensar que esto es dinámico y que este virus cada vez nos desconcierta más. Y vuelvo a insistir, uno, pensando, hoy la compañera contaba de las petequias y se me dieron un montón de diagnósticos diferenciales. Quizás no voy a pensar primero en COVID, pero no puedo dejar de pensarlo al COVID. O sea, vuelvo a insistir, esto tiene que ver, este tipo de presentaciones dentro de un contexto epidemiológico, ¿sí? Yo quisiera hacer una acotación, un aporte. Mi nombre es Karina Ochoa. Yo soy Karina Ochoa. Bueno, nada, excelente la disertación. Yo quería aportarles algo que no está publicado, que vieron en Madrid los españoles. Los españoles fueron los que se organizaron más para describir, como les decía Alejandra, las manifestaciones cutáneas. Y ellos observaron cuando los dermatólogos fueron a buscar manifestaciones cutáneas en pacientes con COVID en un hospital de campaña, ellos observaron macroglosia como una manifestación frecuente. El 30% de los pacientes que vieron tenían macroglosia. Y con respecto al tema del hisopado frente a las manifestaciones cutáneas, a pesar de que ellos vieron muchas manifestaciones cutáneas, tampoco pudieron hacer que entre dentro de caso sospechoso para que se hisopen. Entonces, creo que realmente la manifestación cutánea es tal vez mucho más frecuente de lo que pensamos, pero bueno, la tenemos mucho menos estudiada. Entonces, hay muchos casos que no podemos incluir porque no están estudiados. Creo, como decían, que hay que estar atentos. Esto es un abrir los ojos para empezar a estar atentos y empezar a evaluar mejor lo que estamos viendo, ¿no? Muchas gracias, Karina. Tu aporte. No, por favor. Bienvenido. También una amiga que habla ahí, así no vale. Bueno, Lucía, Cintia. Sí, estaba revisando a ver si había algunas otras preguntas, pero mientras la sala claro. y el Facebook están a hacer intercambios, por ahí me gustaría aprovechar que estamos todas y todos para ofrecer a la Asociación Bonaerense de Medicina General como espacio y comprometerla ya en público, para que armemos un espacio de capacitación, un curso virtual, que tenga que ver con esto de las manifestaciones cutáneas infectológicas como motivos de consulta frecuentes para el primer nivel de atención, que es, me parece, una necesidad bastante importante que tenemos los generalistas en el primer nivel de atención y los equipos de salud también, digo, pensándolo en un enfoque de intercambio tan generoso como el que ustedes nos brindan, que lo hacen muy sencillo no solo a quienes son médicos, sino también a los enfermeros, a los promotores de salud, que son los que están todo el tiempo con los vecinos y vecinas en los barrios. Así que me parecería como propuesta para ustedes contar para hacer ese curso. ¿Cómo no? Contás con... Esa fue la idea. Viste, Cintia, que hace muchos años nos conocemos todos los que estamos acá, mayoría presentes. Una idea que tuvimos siempre con Rubén. Cuando lo conocí a Rubén, que estaba en capacitación en residencias en el Ministerio de Salud, lo primero que me dice, tenemos que armar capacitación, y nos enganchamos enseguida, después quedó todo, pero obviamente que
que podés contar con nosotros para organizar algo que pueda llegar a ser muy interesante. Es muy importante, hay manifestaciones, hay patologías cutáneas, siempre lo decimos con toda la gente que trabaja en la cátedra, que un médico general nunca debe olvidar cuando está frente a un paciente. Entonces sería bárbaro poder recordar ciertas saberes previos que con los años lo vamos perdiendo. Por supuesto que podés contar con eso. Genial. Decir que estamos a disposición para recibir cualquier interconsulta. Después nos comunicamos, Cintia, a través de Raquel y de Rubén, si estás de acuerdo. De interconsultas a nivel de los distintos, y usar un poco más la teledermatología, ¿no? Sí, espectacular. Esto también, aprovechando que están en la sala y que están en el Facebook Live, que la asociación cuenta, digamos, con herramientas para poder garantizar esto, la consulta frecuente, para poder estar en contacto frecuente con nuestros referentes, que son justamente quienes nos van guiando, nos van problematizando, nos van sensibilizando. Yo aprovecho también, mientras se animan a hacer más comentarios, a destacar la generosidad de ustedes dos y cómo nos invitan a seguir generando ciencia consciente a través de nuestros datos reales y concretos. Así que quiero destacar esto, en el medio de este contexto, en donde estamos todos con múltiples tareas, cómo ustedes se dan a la construcción de herramientas desde la ciencia y desde los escenarios reales, ¿no? Yo creo que es nuestro deber, Cintia, estar en todos lados en este momento. Y desde ya te quería decir, la pionera en teledermatología dermatológica es la doctora Karina Ochoa, así que está presente acá, ya la comprometo con esta idea que tuviste. Obviamente, puedes contar conmigo. Espectacular. Bueno, si no hay nada más, yo quiero agradecer a Raquel, agradecerle a Rubén por la convocatoria, agradecerle a todos los colegas que veo que están ahí, a la doctora y maestra, profesora titular, Estrella Ingrata, por haberse tomado su tiempo para escucharnos, a Mirta Fortino, que también la vi, a colegas, compañeros nuestros, Mirta Fortino, expresidenta de la Sociedad de Dermatología Argentina, a todos los dermatólogos que han venido, a todos los integrantes, y bueno, y siempre dispuestos a intervenir en lo que se pueda para dar nuestro granito de arena en tratar de poder sostener una lucha contra esta pandemia. Raquel, un placer trabajar con vos. La verdad que el placer es mío, Ale, y vuelvo a decir que celebro este espacio para compartir la experiencia que estamos teniendo, que es lo que nos está pasando, para sentirnos acompañados, para tener un espacio de discusión, para poder compartir casos y acompañarnos. O sea, esto es aprender a volar en pleno vuelo, y nadie es especialista en pandemia, ni nadie es especialista en COVID. Todos estamos aprendiendo, entonces está bueno poder ayudarnos entre todos. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, Cintia o Lu. No, ya creo que quedó todo claro esto. Bueno, queda el contacto con ustedes y ahí. Ahora, bueno, para hacer el cierre, entonces, contarles a todos y a todas que están participando de este encuentro, recordarles, digamos, que la Asociación Bonaerense de Medicina General es una asociación científica que es autogestiva, ¿sí? Nos gestionamos a través de los fondos que cada socio y socia y los aportes que cada uno puede hacer. Ninguna empresa que lucra con la salud aporta a nuestra asociación. Nosotros sostenemos la mirada y las convicciones de la salud como un derecho, desde un sistema de salud público, integrado e integral y de calidad. Así que los invitamos a que se sumen a formar parte de este espacio que está en permanente construcción, con la finalidad esta de poder estar en donde más nos necesitan
con herramientas ya sea de capacitación, como puede ser tanto, bueno, ahora obviamente nos queda la virtualidad, pero sí también con la capacitación en servicio, con el armado de investigación territorial, con el fortalecimiento de los equipos, cuenten con nosotros y con nosotras para lo que necesiten. Bueno. ¿Pedimos? Adiós. Muchas Bueno, muy buenas noches. Buenas noches. Chao. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Gracias.